Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en caso de que no me veas. ¿Qué tal? Yo soy Laura Jerez, productora y directora de este podcast llamado Contaminación Ambiental y cómo podemos solucionarlo. Bienvenidos. Aquí podremos aprender mucho acerca de este tema: desarrollo sostenible, contaminación, gases de efecto invernadero o la explotación desmedida de los recursos naturales. Empecemos. Bueno, nuestro capítulo de hoy se titula ¿Qué es la contaminación ambiental? Bueno, voy a leerles una definición que encontré en Google y dice: se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos en el medio ambiente, entorno natural y artificial que supongan un prejuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. La contaminación ambiental está originada principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como la emisión a la atmósfera de efectos invernaderos o la explotación desmedida de los recursos naturales. Todo muy bien hasta acá, pero ¿sabemos qué son los gases de efecto invernadero? Bueno, vamos a saberlo a continuación. Los gases de efecto invernadero, GEI, son aquellos que se acumulan en la atmósfera de la Tierra y absorben y retienen el calor del Sol, generando el efecto invernadero que evita que escapen al espacio, lo que en su defecto aumenta la temperatura de nuestra Tierra. Se producen de fuentes naturales como los procesos de respiración de los seres vivos o la fotosíntesis de las plantas. Al nosotros respirar generamos el dióxido de carbono o el CO2. Esto es importante. Y a partir de las acciones del hombre como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y sobreexplotación de los recursos naturales. Por eso es importante que plantemos árboles, porque ellos, por decirlo así, su respiración es el dióxido de carbono que nosotros exhalamos. Entonces, al nosotros plantar más plantas, valga la redundancia, haremos que el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero tengan un efecto menos dañino sobre la Tierra. Pero bueno, ya sabemos qué son los gases de efecto invernadero. Ahora vamos a ver qué es la sobreexplotación de los recursos naturales. La sobreexplotación se refiere a la extracción y consumo de recursos naturales hasta el punto disculpen, continuemos. Hasta el punto en que no es posible que se recuperen. La sobreexplotación persistente puede llevar a la destrucción de recursos naturales renovables que incluyen plantas medicinales, pastizales, animales de caza, pesca, bosques, acuíferos y otros recursos no renovables. ¿Y esto a qué nos lleva? La sobreexplotación nos lleva a la pérdida de biodiversidad de nuestra tierra. En nuestra tierra hay aproximadamente 9.100 especies de pájaros. También hay 27.977 tipos de peces. Y hay aproximadamente 5.500 especies de mamíferos diferentes. Esto es sorprendente, pero a medida que la contaminación ambiental vaya haciéndose más grande, la biodiversidad va a ser más pequeña. ¿Queremos que nuestro mundo, el cual Dios nos dejó para vivir, se pierda de esta manera? No lo creo. Pero todo esto lo hemos causado nosotros a medida que van pasando los años. Como vemos en este gráfico que puse aquí para que lo vean, la contaminación ambiental, su origen está principalmente en los seres humanos. Pero bueno, vamos a ver algunos de los causantes de la contaminación ambiental. Por ejemplo, tenemos el agua. El agua está contaminada por industrias y químicos de metales pesados.
Esa última es muy importante. Estamos dejando nosotros todos que nuestra agua se contamine con metales pesados. Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse. La bioacumulación significa un aumento en la concentración de un producto químico en un organismo biológico en un cierto plazo. Y eso no solo nos afecta a nosotros, afecta a todas las especies de animales que hay en la tierra, a las aves, a los peces, etcétera. Pero bueno, pasemos a al siguiente causante. Tenemos al aire. Muchos no. Todos los aerosoles son malos para el medio ambiente, en especial para el aire. ¿Por qué? Porque afecta la capa de ozono. Los aerosoles cuentan con CoV en sus sustancias. Los CoV son compuestos orgánicos volátiles, es decir, son contaminantes que cuando entran en contacto con la luz del sol producen el conocido gas de ozono en la capa más baja de la atmósfera terrestre. Esto permite la formación smog. También tenemos al petróleo. Este compuesto que la producción de energía fósil destruye ecosistemas. Su quema, como lo leíamos anteriormente, genera gases de efecto invernadero que producen el cambio climático y a su vez altera sistemas y los ciclos biogeoquímicos del planeta. Esto es muy importante porque los ciclos biogeoquímicos del planeta se derivan del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico e intervienen en un cambio químico. Bueno, tenemos también los desechos orgánicos. Los residuos orgánicos son causantes de diversos impactos ambientales asociados a una inadecuada disposición final, tales como la generación de lixiviados, olores, gases de efecto invernadero, principalmente el metano, y la proliferación de vectores. Pero bueno, pasemos ya a los contaminantes principales de nuestros suelos. En primer lugar tenemos los herbicidas. ¿Qué son los herbicidas? Un herbicida es un producto químico utilizado para controlar o eliminar plantas indeseadas. Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas de las plantas. Pero, ¿por qué es tan malo para el medio ambiente? Vamos a verlo. Entre los problemas que causan están competencia por luz y nutrientes con el cultivo. Son hospederas de plagas y enfermedades. Liberan compuestos tóxicos para evitar el crecimiento de otras plantas y causan dificultades al momento de la cosecha, pudiendo contaminarla. Algunos de estos herbicidas modifican el ADN de las plantas, lo cual es dañino para nuestra salud. También es dañino para el medio ambiente. También tenemos la minería. La minería de materiales de arrastre afecta a los cuerpos de agua, desestabiliza el cauce debido a la alteración del balance de los sedimentos, daña cultivos y vulnera las poblaciones establecidas en las orillas del cauce. Esto es muy, muy malo. También tenemos uno que es menos común, pero que igual sigue siendo muy importante en las grandes industrias para el medio ambiente, por lo tanto para todos nosotros. Voy a leerles la definición de lo que significa radioactividad. Quiere decir, fenómeno físico que presentan ciertos cuerpos consistentes en la emisión de partículas o radiaciones o de ambas a la vez, procedentes de la desintegración espontánea del átomo. Pero, ¿por qué es malo? Bueno, después de leer esta definición, nos damos bastante la idea de por qué es malo, pero vamos a desglosarlo un poco más.
La contaminación radiactiva ocurre cuando se deposita material radiactivo sobre un objeto o una persona en su interior. Los materiales radiactivos liberados al ambiente pueden causar la contaminación del aire, el agua, las superficies, los suelos, las plantas, las edificaciones, las personas o los animales. O sea, es malísima. Continuemos. Bueno, tenemos los fungicidas, que son pesticidas que matan o previenen el crecimiento de hongos y sus esporas, los cuales deben eliminarse ya que llegan a dañar o a matar todo tu cultivo. También suelen usarse para controlar el moho y los hongos en otros entornos, pero como ya vimos anteriormente, las plantas son muy importantes. Sí, hay algunas que son invasoras, pero al usar este tipo de sustancias matamos no solo a las plantas buenas, sino a las plantas malas. No matamos solamente a las plantas malas, sino también a las buenas. Entonces debemos optar por cosas naturales. Para eso están en la tierra, para que las usemos, no al extremo de sobreexplotarlas, no, simplemente para nuestra supervivencia. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya encantado. A mí me encantó hablarles sobre este tema. Nos vemos en el próximo. Bye.